Seguimos en Al Borde del Precipicio. Vamos. Seguimos en Al Borde del Precipicio y hoy nos acompaña Sandra Goñi, quien también ya ha sonado en este dial. Sandra es coordinadora de la COBIRED, que es una acción estratégica del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que cumple 40 años. ¿Cómo andás, Sandra? Bienvenida. Hola, gracias. Qué bueno andar por esta hermosa radio de nuestra universidad. Gracias. Por favor, contame, ¿de qué se trata la CITED primero? Bueno, la CITED, como bien dijiste, es un programa iberoamericano que reúne a los países de habla hispana y portuguesa, y que en el 84 los 21 países que acordaron los principios de trabajo para establecer un marco de colaboración que dé lugar a establecer líneas de investigación, ¿sí?, que son impulsadas a través de convenios multilaterales o acuerdos de cooperación, ¿no? O sea, principalmente o básicamente lo que ocurría es que en ese momento había mucho interés de llevar adelante proyectos de colaboración, intercambio para ciencia y tecnología entre España, Portugal y Latinoamérica. Entonces no había, digamos, un marco establecido formal de colaboración entre todos estos países, y hay distintos gestores y gestoras de ciencia y tecnología de estos países, así como científicos y científicas, se reunieron, ¿sí?, para darle forma a este programa de acción. O sea, inicialmente, pasó por muchas fases, con muchos coordinadores y secretario general, digamos, la figura máxima ejecutiva de este programa. Pasó por varias instancias y organizaciones internas, pero en estos 40 años tiene, digamos, distintas áreas de trabajo, entre las cuales los países, a través de sus reuniones en la Asamblea General anual, ¿sí?, que es el máximo órgano de toma de decisiones de este programa, se delinean, digamos, las líneas de trabajo más importantes, ¿sí?, la idea es poner el conocimiento, ¿sí?, en función de la generación de productos científicos, tecnológicos, que después aporten al desarrollo de los países e incluso al impulso de determinadas políticas públicas que impactan directamente la sociedad. Porque un poco todo eso. Una de las preguntas siempre es, bueno, ¿para qué? Uh-huh. ¿Para qué la CITED? Claro, tal cual, es para eso, es para unificar, conversar entre los países cuáles son los ámbitos de desarrollo más necesarios, ¿sí?, para establecer esas líneas políticas de desarrollo científico-tecnológico y hacer sinergia entre los países, ¿no? Obviamente porque estamos en una región que de alguna manera tiene los mismos intereses y las mismas problemáticas. Entonces, en diálogo con Iberoamérica, ¿sí?, en toda Iberoamérica, ahí se van potenciando las capacidades y las intervenciones también que tienen los distintos países para sus desarrollos científicos tecnológicos. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Articular esas acciones y darle más empuje de forma coordinada y colaborativa entre los países. Entonces, ahí los países lo que hacen es, en esta Asamblea General, digamos, toman esas decisiones de líneas de trabajo. Me voy a machetear con el libro hermoso que hicieron para los 40 años, y lo que hacen es establecer líneas dentro de áreas de trabajo. Esas áreas de trabajo son, por ejemplo, agroalimentación, salud, desarrollo industrial, desarrollo sostenible, energía, ciencia y sociedad y TICs. Entonces ahí, estos países que son los firmantes de este programa aportan cuotas, ¿sí?, de las cuales sale el financiamiento para impulsar todas estas líneas de trabajo. Bien. Contábamos también, estamos dialogando con Sandra Goñi, ella es coordinadora de la COBIRED, que es una de las acciones estratégicas de la CITED. Uh-huh. Contame en qué consiste la COBIRED, cómo nació y cómo fue mutando, que algo habíamos charlado fuera del aire. Bien, COBIRED, acá en el librito está contada toda la historia también, es interesante porque es una de las acciones más sostenidas en el tiempo que tiene la CITED. ¿Por qué pasa esto? En el año 2004, como cualquier otro grupo de investigadores e investigadoras, en conjunto con otros países presentamos un proyecto que se llamó RIBE, Red Iberoamericana de Virus Emergentes. Fue coordinado por el doctor Juan Arbiza, que es un colega de Uruguay, súper reconocido en la virología. Y en esos 4 años, las redes temáticas son el instrumento más fuerte de este programa, ¿sí? Ahí los investigadores e investigadoras de distintos países proponen una red de trabajo, ¿sí?, para llevar adelante una determinada investigación a tono con esto que veníamos hablando antes, ¿no?, con las líneas que establece CITED.
Nosotros presentamos esa red que transitó los años como cualquier otra red, los 4 años, 2004-2008. Cuando finaliza esta red, se presenta el informe, muchas gracias, qué hermosa experiencia, ¿no? Viene el 2009 la pandemia de influenza. Justamente CITED, como ya tenía un diálogo con este grupo que había formado esta red, digamos, lo convoca nuevamente, ¿sí? Para decir, bueno, ¿cómo afrontamos esta situación? ¿Cuáles son los instrumentos más importantes para tener en cuenta? Y ahí, digamos, como dije antes, como CITED está conformada por los órganos nacionales de ciencia y tecnología, ahí, digamos, todos ponen a disposición, los referentes en virología para abordar este tema de los distintos países. Entonces ahí se da lugar a una acción estratégica que se denominó ViroRed. Esa ViroRed empezó en el 2009 y terminó en el 2019, ¿no? Porque ahí, bueno, si hacemos un reconto, fue una aparición de virus atrás de otro que surgieron o en América o también en Europa. Pero digamos que el escenario más revolucionado de las emergencias virales en estos últimos años es el continente americano. 2019, terminamos ViroRed, mucho gusto. Ahora nos sí. vamos. Ya está. 2020. No hace falta ni que diga lo que pasó en el 2020, pero bueno, surge la cuestión del SARS-CoV-2 y la pandemia de COVID-19. Entonces volvemos a retomar esa acción estratégica. Pero bueno, dada la coyuntura del gran impacto que tuvo esa pandemia, la red toma el nombre de COVID-Red, ¿no? Dando cuenta de que estábamos enfocados y enfocadas exclusivamente en abordar la temática de COVID. Ahora, pasado el tiempo, seguimos funcionando como red, pero bueno, también nos dedicamos a charlar, conversar, intercambiar y debatir en torno a otras virosis que fueron surgiendo en este último tiempo, ¿no? Y un poco la idea es sostener esta acción porque evidentemente pasan muchísimas cosas con los virus y hay un grupo muy bien conformado y muy bien articulado a través de todos estos años que da respuesta, interacciona justamente para tomar decisiones políticas en los distintos países cuando ocurre esta situación de pandemia, epidemia o lo que sea que venga. Te aprovecho ya que te tengo acá como especialista en virus emergentes. Lo habíamos conversado hace algunos programas también con otro especialista. ¿A qué le tenemos que prestar atención, digo, como virus emergente? ¿Dónde tenemos que poner el ojo ante tanto? Porque hay algunas cuestiones nuevas y no tanto. Por ejemplo, hace algunos años leía un informe sobre que a partir de las migraciones y de los cambios de temperatura, los animales se van a encontrar entre ellos cuando nunca antes se habían encontrado y además se van a encontrar con humanos y eso podría aparecer nuevos virus o nuevos patógenos. Y también lo mismo con cosas como la importancia de las vacunas, también la cuestión de la resistencia a los antimicrobianos. Hay un panorama muy complejo y lo último es con la Dana en Valencia y todo ese tendal de agua y demás, decían, bueno, acá podrían aparecer algún patógeno a partir de este desastre. Digo, son como un montón de cuestiones que traen como al borde del precipicio casi. Claro, varias alertas que se encienden, ¿no? Con todos estos panoramas que vos comentás. Acá creo que lo principal para abordar la cuestión de lo que es virosis emergentes es enfocarnos o encuadrarnos en el concepto de una salud. El concepto de One Health o una salud es un concepto que hace mucho que se acuñó en el ambiente científico o de la OMS y demás, pero que ahora está, en la pospandemia creo que está cobrando un sentido más relevante, porque justamente cuando decimos, bueno, ¿a qué tenemos que prestar atención? Un poco a todo, pero sí hay que tener como particular foco en todo lo que es la modificación de nuestros ambientes, que vos bien lo dijiste recién, en la modificación de nuestros ambientes y cómo eso va a impactar en propiciar estos encuentros entre animales y personas que anteriormente no habían tenido ninguna razón para encontrarse o cruzarse, ¿no? Entonces un poco es la Dana, lo que vos decías, esta circunstancia que hay lamentablemente un montón de evidencias previas de que suele haber brotes de enfermedades infecciosas en estos contextos. No necesariamente tiene que ser algo nuevo, sino que, no sé, podemos tener brotes de enfermedades como cólera o cualquier ese tipo de enfermedades que pueden surgir en este contexto. Que se creían terminadas casi. Claro, pero que en este contexto donde se pone en peligro la seguridad del agua,
la seguridad de los alimentos, donde un poco se regula todas esas cuestiones, es como un escenario que puede dar lugar a ese tipo de brotes. Después están todas las otras cuestiones más vinculadas con esto de las virosis, que ponen en juego discutir cómo nuestros modos de producción, ¿sí? Y cómo esos modos de producción terminan, digamos, perjudicándonos a la larga, porque estamos propiciando estos escenarios que decíamos recién. Si nosotros vemos, si hablamos solo de la deforestación en cualquier lugar del mundo, digo, desde el Amazonas hasta el sudeste asiático, cualquier lugar del mundo, ahí obviamente vamos a estar impulsando o empujando a la migración de animales que viven en ese hábitat, ¿sí? Que se van a correr a otro hábitat, necesariamente, ¿sí? Además de que seguramente se va a poner en peligro su continuidad como especie, etcétera, etcétera. Se van a movilizar a otro lado y ahí va a empezar a haber cruces entre especies que antes no había. Un ejemplo súper claro de esto es algo que pasó con el virus Nipah o Hendra, que son virus emergentes así hemorrágicos muy, muy explosivos que hace varios años en el sudeste asiático, a través de la deforestación de un determinado lugar, los zorros voladores o los murciélagos esos grandotes que vemos en las fotos, porque acá no hay, se movilizaron hacia granjas, ¿sí? De porcinos, porque en esas granjas, digamos, tenían el alimento que comen, ¿sí? El fruto de una palmera. Entonces, al movilizarse esas granjas, se ponían arriba del lugar donde estaban durmiendo los animales o siendo alimentados, etcétera. Comían la fruta, esa fruta cae en pedazos de fruta al piso, ¿sí? Que tiene la saliva de estos bichos con esos virus, que tiene esa oportunidad de encontrarse con ese nuevo hospedador, ¿sí? Que a veces puede pasar que haya un salto de especie para que realmente ocurra esta emergencia viral de la que estamos hablando, y a veces no. En estos casos sí ocurrió y se puso, digamos, se enfermaron los cerdos, se enfermaron las personas, se enfermaron otros mamíferos que estaban, digamos, en ese ecosistema, pero no pasó a mayores. Pero bueno, si vamos específicamente a lo que pasó con SARS-CoV-2, todavía no tenemos una descripción exacta de lo que pasó, pero quizás se haya dado en algún momento alguna circunstancia de este tipo, ¿sí? Donde determinado animal, bueno, en este caso sabemos que viene un murciélago, pero no sabemos cómo fue ese salto de especie, ese cambio de hospedador o anfitrión, como le gusta decir a Mario Lozano. Entonces, nos queda mucho por investigar, pero sin duda, sí me atrevo a decir, que tiene que ver con estas maneras en las que ejercemos nuestros modos de producción, y eso impacta directamente en nuestra salud y en nuestro bienestar a la larga, ¿no? Sea por una cosa o por otra, pero en este caso en particular por el corrimiento de las especies entre los ecosistemas. Y ahora sí, la última en relación al SARS-CoV-2. Digo, llegó para quedarse, digo, no hay que relajarse, incluso en Brasil hubo un brote hace poco y también otra vez vuelve como a aparecer. Sí, tal cual, llegó para quedarse y seguramente, a ver, ahora tenemos muchas más herramientas, como vos decías, la implementación de la vacunación, el tema de saber que y deberíamos incorporar el tema de usar barbijo cuando tenemos cualquier tipo de enfermedad respiratoria, ¿sí? O sea, el tema de decir, bueno, no importa, si estoy tosiendo un poco y tengo un poco de resfrío, independientemente del origen de patógeno que sea eso, está bueno que incorporemos el uso de barbijo en los espacios comunes. No sé, yo ahora viajé por un encuentro de CITED, veía en un montón de lugares que la gente usaba el barbijo porque tenía tos o tenía un resfrío, etcétera, y la verdad que me parece que es algo que necesariamente tenemos que terminar de incorporar. Cuesta un montón, pero que está bueno incorporarlo, y el tema de la vacunación y demás. Por más que se haya finalizado, se haya decretado el final de la pandemia, es un virus que sigue circulando entre nosotros y seguramente, como cualquier otro virus, va a tener cambios a lo largo del tiempo. Entonces no hay que dejarlo, como no darle importancia, sino hay que tratarlo como una virosis más, investigarla y hacerle un seguimiento de cerca para ver qué pasa, ¿sí? En Estados Unidos también hubo un brote bastante importante donde incluso cerraron universidades y le dijeron a la gente no vengan porque hay un brote COVID y bueno, nada, esto que ya sabemos, ¿no? Entonces sí están pasando cosas, por ahí no tenemos esa cantidad de información que tuvimos durante la pandemia,
para saber, para seguirle un poco el paso al virus, pero el virus sigue circulando y como cualquier otro bicho de esos va a seguir generándose cambios en él, así que hay que estar siguiéndolo de cerca. Mientras circulen los virus, también vas a seguir circulando por los micrófonos de Al Borde del Precipicio. Bueno. Gracias por venir, Sandra. Por favor, un placer, un gusto. Gracias. Hasta ahí pasaba Sandra Gaugni, coordinadora de la COBIRRED, una acción estratégica del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, y además ella es docente, extensionista, investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes y directora del Laboratorio de Virus Emergentes. Es verdad.